¿Qué tal? ¿Cómo les va? El neoliberalismo mata de diversas maneras y esto ha ocurrido en la Argentina de los últimos años. Uno de los temas más preocupantes fue el de los medicamentos. Ayer se relanzó el programa Promediar, bien puesto en esta etapa magnífica que nos habla de una noticia muy pero muy importante. Aunque a usted le parezca mentira, este título, La salud no tiene precio, u otro título y una fotografía que nos hablara de un tema tan importante, el ministro Ginés González García presentó el nuevo programa Remediar, no está ni en la tapa ni en los lugares importantes de los diarios dominantes en cuanto a ventas en la República Argentina. A través de los 8.000 centros de atención primaria, el programa va a alcanzar a 15 millones de personas. Quiero decir que para esos medios, algo que atañe a 15 millones de personas no es importante. Más adelante lo van a escuchar ustedes a Kicillof decir que lo que no vale es omitir, ocultar, esconder, y es lo que hacen habitualmente. Así es una buena noticia, por supuesto, tiene que quedar de lado. Pero volvamos al tema de la salud, que es muy preocupante. Lo que está ocurriendo con el dengue en la Argentina, lo que puede llegar a pasar, una epidemia que está ahí en el umbral y de la que hay que tomar noción muy clara y, por supuesto, las medidas pertinentes. Vayamos a la información sobre lo que se viene o puede venirse. Está todo dado para una epidemia, dice Nicolás Schweinman, cifras récord de contagio en América Latina. Él es el director del Grupo de Estudios de Mosquitos de Exactas de la UBA y nosotros lo aprovechamos para que establezca alguna prevención. Al fin de cuentas hablamos del dengue, hablamos del mosquito. ¿Cómo prevenirnos? ¿Cómo procurar que nos haga menos daño o directamente ninguno? Este consejo vale la pena que tome nota. Prevenir el dengue es muy simple. Para que no hayan proliferación de mosquitos es muy simple, digamos, no hay que tener recipientes con agua. No se puede vivir todo el día con repelente. Lo que hay que hacer es no tener criaderos o usar tela mosquitera, buscar métodos mecánicos y sustentables para evitar la picadura de mosquitos. El repelente solo sirve cuando uno sabe que se mete en un lugar donde hay muchos mosquitos. Bueno, el sarampión, decía, pongámoslo aquí porque es importante en la continuidad de la información referida a la salud, a partir del plan de Remediar y de todo lo que está sucediendo con la Argentina que viene de arrastre, como siempre le decimos. Una mujer y un hombre murieron por sarampión y por dengue. Una señora de 50 años que estaba internada en una clínica de la ciudad de Buenos Aires, dice Crónica, falleció tras contraer la infección viral, mientras que se conoció también el deceso de un abuelo de 73 años residente en Avellaneda. Cuando uno piensa en todo esto y sabe lo que ocurrió con las vacunas, ¿se acuerda de aquello que denunció el ministro Ginés? ¿Estas vacunas de qué se trataban? ¿Dosis de qué tipo de vacunas y por qué estaban retenidas aquí? Son todas las vacunas. Esa cantidad obviamente cubre todas las vacunas. Lamentablemente desde el 6 de junio, que es la primera partida, hay 46 partidas que llegaron de vacunas que fueron pagadas por el Estado argentino, que se gastaron 84 millones de dólares y que por no pagar lo que se cobraba de tasa de aduana para salir de la aduana, no estuvieron disponibles para la gente. Eso. Ginés González García, el ministro, hablando de un tema que ha merecido una película documental, el de los medicamentos, etcétera, en la República Argentina, de Nicolás Kreplak, que fue viceministro. Es muy interesante, nosotros vamos a tomar una parte, porque todo lo que surge de allí es de interés, para que podamos entender qué es lo que ha estado ocurriendo en la Argentina y qué es lo que está por venir. Y ese es el papel del Estado, no como el factor fundamental de la producción y la propiedad de los bienes, pero sí por lo menos como una empresa testigo que tenga algún papel y alguna capacidad del Estado de por lo menos acceder a los saberes vinculados a esas producciones. Lo que quieren hacer es que el Sistema Nacional de Salud Pública sea subordinado a la prestación de servicios de lujo para aquellos que puedan pagárselo. No se trata de eliminar la seguridad social ni la salud pública. Se trata de mantenerla como la reserva de todo aquello que no es rentable. Hay un trabajo muy fuerte, publicitario, comunicacional, para ocultar que también hay jeques árabes y grandes magnates en el mercado de salud. Son mercados solo equiparables a los del armamento,
a los del petróleo, y es la salud de la gente. Y ese es uno de los problemas que vivimos en las economías emergentes, o en vías de desarrollo, o en el tercer mundo, como quieran, porque como hay Estado débil, el Estado, al ser intrínsecamente débil, por ser sociedades menos prósperas, menos desarrolladas, entonces termina el Estado siendo también rehén de los grandes intereses médicos, económicos. Esta es una película muy interesante, vale la pena que la busques, se llama La insubordinación de los privilegiados. Volvamos a la noticia de remediar, el plan de Ginés González García, el plan del gobierno, que nos parece muy importante. Lo vamos a dar 2 veces y vamos a hablar del tema en 2 ocasiones, porque en los medios que llamamos dominantes, yo les llamo de otra manera, no aparece la noticia, no es interesante, no vale la pena hablar de esto. 15 millones de personas están referidas a este plan. 15 millones de personas van a tener mejores posibilidades de cuidarse, de no sufrir dolores, como le ha pasado a tanta gente que en muchas ocasiones no tuvo para comprarse un calmante mientras se le partía la cabeza. Es terrible. Vale la pena entonces volver a Ginés. De tal manera que lo que hicimos hoy, lo que estamos haciendo hoy, es un relanzamiento del programa Remediar, programa de provisión gratuita masivo para medicamentos esenciales que se dirigen a todo el centro de atención primaria de la Argentina, que son más de 8.000. Para un tema así no tenían tiempo, no tenían espacios. En cambio sí lo tuvieron para Van der Broel, porque querían tomar al testigo y fortalecer todo lo que significa ese testigo protegido que usaron, pagaron, coimearon de alguna manera desde el Estado. Tome tanto, quédese tranquilo, ponga un hotel, le damos la libertad. Pero eso sí, usted tiene que hablar contra Vudú. Hoy Sebastián Lacunza puso un tuit muy interesante, porque las cosas son así. Estos medios tienen un comportamiento nefasto. El Destape publica documentos que demuestran que compraron el arrepentimiento de Van der Broel y los medios pro Macri lo ignoran. Van der Broel desmiente, se incrimina y su voz es noticia. Raro. Un caso para los que estudian noticiabilidad. Que cuando yo ingreso al programa de protección de testigos, a instancias del juez de la causa, que era el doctor Lijo, en ese entonces nadie a mí me ofrece dinero para decir lo que dije, para efectuar mi declaración. Yo mi declaración que hice en el marco de la causa Chicone y la declaración que hice ante el fiscal en su momento, bajo la ley de arrepentido, fue libre, ni no fue coaccionada, ni fue pagada por nadie. A mí nadie me compró uno. Primero que esto es posterior, el alquiler de la vivienda de la posada. Van der Broel, estudiado por esos colegas que con una foto hacen un diagnóstico, sería fantástico, porque verdaderamente se presta. Hasta usted está tentado en su casa de trazar un perfil psicológico de Van der Broel. Ahí está, pobre, mintiendo, lo trajeron La Nación y Clarín, lo sentaron, le dije, usted diga que lo que dijo no fue por plata, usted lo dijo porque usted es un santo, porque usted es un testigo protegido maravilloso, un protegido. Es insólito lo que pasa en la República Argentina, se animan a todos, y de esto estuvo hablando hoy el presidente Alberto Fernández. La verdad que a mí todas estas lógicas de arrepentidos y de testigos privilegiados les tengo miedo. Siempre he sido bastante reacio a eso, porque en verdad encubren sistemas de explotación de la miseria humana. Y muchas veces conducen a enormes injusticias, porque para salvarse uno entierran a otro. Eduardo Caimi y Romina Calderaro tuvieron una larga charla muy importante y sobre los testigos protegidos, Alberto Fernández decía lo que acabamos de escuchar. Les prometí a Kicillof, hablando de que lo que no vale es tanta omisión, ocultar, esconder, porque a veces la crítica, siempre adversa, siempre nociva y siempre tratando de llevar el agua para su molino neoliberal, todo eso quizás podría entenderse dentro del juego de la política. Los diarios son el principal partido político de la derecha en la República Argentina, pero ahí lo ponen contra los medios. Bueno, me preocupan que omitan, escondan y oculten información. Escúchelo usted mismo. Ciertos canales de información, medios de comunicación de la Ciudad de Buenos Aires
porteños se han dedicado mucho a hablar de la provincia de Buenos Aires estos días. Lo que me preocupa no es si un diario dice algo bueno o algo malo, es su línea editorial. Lo que me preocupa es que omita, esconda y oculte información que le sirve a los y las bonaerenses. Que tergiverse, Kicillof, que tergiversen, como ayer la tapa del diario de los Aguiar. Mire usted lo que pusieron allí, siempre con una mala fe propia de quienes están defendiendo cualquier cosa próximamente, y dado que me tienen en forma habitual en sus páginas para perseguir y para estigmatizar siempre, los vamos a considerar también en lo que ellos han hecho contra el país. Pero ahora nos ocupamos de esto. Fernández veta a un grupo de candidatos a jueces que incomodan al kirchnerismo. Fernández es Fernández, no sea cosa que sea Alberto. Macri, en cambio, era Mauricio, querible en el nombre y en la denominación. Fernández es un Fernández que veta a un grupo de candidatos a jueces que incomodan al kirchnerismo. La ministra de Justicia, Marcela Lozardo, por supuesto, tuvo que responderles como se debe. Sí, es horrible la tapa, ¿no? El título, porque la verdad que esto que ve tu grupo de candidatos a jueces que incomodan al kirchnerismo parece como un título, no sé, supuesto. No hay una lista negra de jueces, no hay apellidos determinados que son los jueces que no van a ir. Lo único que hicimos es pedir los pliegos para que el presidente y el gobierno tengan la oportunidad de ver cada uno de los jueces que van a ser designados. Lo que quería Macri, lo que querían La Nación y Clarín, era que quedaran los jueces de ellos, los más directamente vinculados a ellos, como los han tenido durante todo este tiempo, pero agregar alguno más, para que el poder real sea el que domine Comodoro Pi, y nunca el poder político en este caso. Cuando ellos coincidieron, poder real y poder político, lo tenían todo a su servicio, y de ahí aparecían los Bonadío, los Ercolini, y toda esta gente que le ha dado tan escaso prestigio a Comodoro Pi, a la justicia federal. Eso era lo que querían. El gobierno dice, paremos un poco la mano, porque eso nos ríen en la cara con los jueces que estaban queriendo designar, todos de ellos conocidos a través de sus tweets, de sus manifestaciones, etc. Pero mire estas dos tapas, mire cómo juega el diario de los Aguiar. Mauricio Macri decía el 18 de diciembre del 2015, Mauricio Macri retiró pliegos de jueces y fiscales ligados a justicia legítima, y eso estaba bien. Ahora mire, 4 años después, casi exactamente, Alberto Fernández veta a un grupo de candidatos a jueces que incomodan al kirchnerismo. Véalo de nuevo, porque esto es el proceder habitual de los medios de comunicación. Es mucho más y mucho peor todavía que una doble vara. Siempre son una vergüenza. Preste la atención. Usted era envenenado en el 2015 de esta manera. Mauricio Macri había empezado retirando los pliegos de jueces. Fue de lo primero que hizo, 8 días iban. En esos días nombró a 2 integrantes de la Corte Suprema de Justicia y a ellos les parecía encantador. Ahora Alberto Fernández veta a un grupo de candidatos a jueces que incomodan al kirchnerismo. Esto nos pasa en forma constante. Y también están los hechos culturales. El dólar es todo un problema para nosotros. Y nadie escapa, ni quien le habla, a que cada vez que tuvo un ahorro, se marchó al dólar. Así hemos sido. Hay una cultura del dólar que no la tiene ningún otro país. Cristina Fernández de Kirchner invitó a que la gente creyera en el peso. Dilapidó una buena parte de 3 millones de dólares que tenía para jugar a favor del peso. No caminó, no prosperó, pero por lo menos, ya que tanto hablaba, tenemos que ir al peso y no a los dólares, jugó sus propios dólares en aquel momento, y eso se sostuvo durante varios años hasta que dejó de ser la presidenta de la República. Ahora hay algunas noticias que valdrá la pena, son pequeñitas, poco a poco, y no sé cuánto van a durar, pero las queremos compartir con ustedes después de este recordatorio de CQC con nuestro estimado Diego Iglesias. Según datos del Banco Central, hasta septiembre de este año, solo el 11% de los argentinos compró dólares. Sin embargo, pareciera que estamos todos pendientes de la moneda estadounidense. Acá en San Pablo, la relación de los brasileños con el dólar es muy distinta. ¿Usted sabe cuánto hay acotazado tu dólar en no país? No, no sé.
Não. Não sei. Não. Não faço nem ideia. Não sei. Não tem ideia. Não tenho ideia. Não faço a menor ideia. Você conhece, sabe quanto é a cotação do dólar? Do dólar? Amor, estou fora de moda. Isso há 10 anos atrás. Conhece quanto custa sua casa em dólar? Não. Também não sei. Não. Não. Não tem ideia. Não tenho ideia. Não tenho a menor ideia. Não tem ideia. Aqui é só reais. Só reais. Dólar não existe aqui. ¿Sabes a cuánto cotiza el dólar? 4.20. 4.20, una cosa así. 4.30. 4.26, creo. 4.20. Bueno, esa era una nota que seguramente resultaba una respuesta. Fue en ese momento que creo Cristina Fernández de Kirchner tomó sus dólares, una suma muy importante, 3 millones, y dijo, los voy a poner en pesos. E invitaba a que lo hicieran los demás, para ver si podíamos salir de esa cultura. Es imposible. Mire lo que dice esta noticia que habla de la mentalidad de los argentinos. Dólar. Los argentinos están en el podio, entre los más obsesionados con la moneda estadounidense a nivel global. Bien, si usted y yo, los que estamos en condiciones de ahorrar, porque le quiero decir, somos parte de 1 millón de personas, cuando mucho, de los cuales la mayoría ahorra poquitito, pero bueno, hay 1 millón de personas que se mueven habitualmente en torno al dólar. Los otros 44 lo padecen. Las consecuencias de que estemos siempre metidos en la cultura del dólar, acechados por el dólar. Ahora, la pequeña buena noticia es que la compra de dólares cayó un 80% y el gasto en viajes fue el más bajo en casi una década. Esto vale la pena, porque mire que nos han hecho cosas, en función de los préstamos, de la deuda, etcétera. El dólar pasó a costar cualquier barbaridad en los tiempos de Macri, que decía el dólar no es ningún problema, el dólar nos vamos a embuchar de dólares y van a llover las inversiones y todo eso, ese mundo de disparates en el que estuvo metido, y mucha gente le creyó, no a él quizás, o un poco a él, pero le creía a los diarios que blindaban toda esa cultura y toda esa información. Mire lo que es ahora la economía de la Argentina. Mire lo abajo que quedó en el año 2019. Una economía arrasada justamente por todos estos males. En el 2019 la economía en la Argentina se hundió 2.1. Eso pasó con la economía este último año, que por suerte terminó como nunca en diciembre. Se viene la Argentina que soñamos. Hagámonos cargo de decirles a los argentinos, es por acá. Por acá vamos hacia el futuro. Por acá sus hijos van a tener mejores oportunidades de las que tuvieron ustedes. Por acá todos vamos a sentirnos incluidos. Esta vara alta que hemos puesto estos años, hay que cuidarla. Hay que tenerla ahí. Esto nos ha ocurrido. Este hombre ha pasado por nuestras vidas, y si un presidente es un poco el padre de todos, estábamos mal en ese sentido, muy pero muy mal. Claro, Macri es Macri, toda su insolvencia en cada uno de los sentidos que pensemos en las calidades de las personas. Pero el Fondo Monetario Internacional, que ahora anda por aquí o estuvo aquí y dejó un saldo positivo para el nuevo gobierno, de todas maneras, no tienen la mínima autoridad, ya no moral, porque por supuesto eso no se les puede atribuir jamás. No tienen autoridad tampoco en cuanto al supuesto conocimiento que tienen del mundo. Miren lo que decían en 2017, cuidado, octubre, se venían las elecciones, querían jugar a favor del gobierno en aquello que fue un pequeño verano, el único de meses que tuvo el gobierno. Entonces se animaban, proyección de crecimiento para la Argentina. Este es el Fondo Monetario Internacional. Prometían para el 2018 2.5 y para este 2019 2.7 y para el 2020 3.1 y 3.2 y 3.2. La Argentina se iba a embuchar de dólares y de inversiones y la economía iba a crecer si lo votaban a Macri. En el 2017. Último grave error cometido por la población argentina. Será por la población cuánto está opacada la democracia cuando todos ellos, con su enorme poder, porque esto por supuesto estaba en todos los diarios, en todos los títulos, la Argentina crece, no parará de crecer. Mire el 2019, mírelo otra vez.
2.7 daban de crecimiento. O sea que le erraron estos truanes por 5 puntos. Estos son los que se supone que saben, a lo mejor saben, pero ellos juegan para ellos. Y ellos son lo Macri aquí, lo Paul Singer en los Estados Unidos, juegan para otro tipo de intereses. La patria de ellos no es la suya, no, de ninguna manera. Ellos tienen otra banderita, muy importante. Es muy triste corroborarlo cada día, porque cuando uno conoce la cifra ahora de qué pasó en el 2019 y se acuerda de todas estas mentiras, tendría que aprender. Alguna vez tenemos que aprender. Hay un tal Galeani, que fue viceministro del gobierno anterior, que no quiere aprender o sigue en ese mundo de desparpajo y falacias que los ha caracterizado. La deuda que se tomó, que en el fondo se utilizó para pagar deuda. Pero es que es un error pensar que hacer quita es algo bueno para el país. Sebastián, para vos, si hubiera ganado Macri las elecciones, ¿hoy estaríamos mejor en términos financieros que con este triunfo de Alberto? Por supuesto, no estaríamos hablando de esto. ¿No habría ni riesgo de default para vos? Obvio. Qué mentirosos que son, como dice el Papa, qué mentiroso que sos. Qué bárbaro. Porque piensen ustedes que el default ya fue parte del gobierno anterior. El país cayó en default, escondido a través del negocio con el Fondo Monetario Internacional, el negocio del Fondo Monetario Internacional, por supuesto que no el del país. A principios del 2018, el mundo dejó de prestarle dineros a aquellos que decían, el mundo nos quiere, el mundo nos ama, el mundo nos da cualquier cosa. Era absurdo lo que decían, pero usted póngale todos los títulos, todos jugando a favor, esa misma gente que ahora juega tan claramente en contra, y se van convenciendo más o menos de que las cosas podían ser de esa manera. Así que el país estaba mejor y que con Macri, obviamente, no se caía en default, se cayó en default. Y por eso fueron al Fondo Monetario Internacional a mediados del 2018. Y por eso en un año, los indecentes, los delincuentes del Fondo Monetario Internacional le prestaron a la Argentina casi 50.000 millones de dólares. Eran 57.000 millones. Alberto Fernández le dijo a la última entrega, no, muchas gracias. ¿Qué quieren hacer de nosotros? Paren un poco. Y le puso el dique a 12, 13.000 millones de dólares más que en caso de haber estado Macri se hubieran recibido, para resistir, para que el juego geopolítico que ellos imponen para el mundo siguiera dándoles resultados. Porque lo que les importa era Macri jugando contra Venezuela, Macri jugando contra Evo Morales, Macri jugando contra la patria grande. Lo que quería Estados Unidos era que fuéramos una vez más el patio trasero de la vida de los Estados Unidos. Y por supuesto con gente como Macri, ni hablar con Bolsonaro, y todos ellos lo consiguen. Por eso es que auspician este tipo de gobierno. ¿Qué les importa el hambre? Lo que pasa a cada uno de nuestros pobres países de América Latina en esas manos de los Estados Unidos. A México, Trump le impidió comprar helicópteros, o quiere por lo menos impedírselo a Rusia. No importa si el precio es bueno, si los helicópteros son mejores, no compre, porque si no lo vamos a sancionar. Son los árbitros de nuestra vida y necesitan jugadores de estas calidades, entre comillas, de este tipo de presidente. Piñera, un divino, ¿cómo no? Macri, maravilloso, Bolsonaro, y así sucesivamente, con cada uno de los mandamases de América Latina que juegan para ese establishment y para esos Estados Unidos. Y mientras tanto, los desastres que se cometen con los Estados Unidos, con el Fondo Monetario Internacional y con los esbirros locales, hay que andar solucionándolo en reuniones hasta en Arabia Saudita, como la de Martín Guzmán con Cristalina, viendo qué le puede hacer, a ver si esta mujer verdaderamente toma nota de lo que dijo el equipo técnico del Fondo Monetario. Se va a reunir para ratificar que los bonistas deberán hacer una contribución apreciable. Ya hay una cifra que se da cuenta por algunos medios, un 30-35%. Estaría muy bien. Yo no sé si eso es suficiente para poder lidiar con la deuda. Pero con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, ¿por qué apoya? Porque vinieron otros que hacen a la política del fondo. Y esos otros, por ahora, hasta que se los devoren,
quieren ser un poco más decentes. Cristalina no es Lagarde. Y los que vinieron aquí no son Cardarelli y los otros, que no les importa absolutamente nada de la vida desgraciada en la que hundieron a millones de personas con estas prácticas y estas mentiras constantes, permanentes, y que siempre son utilizadas para que la democracia no sirva, o sirva solamente para ellos. Y si solo es para ese poder real, la democracia no vale tanto la pena. En eso nos convierten. Alberto Fernández estuvo hablando también esta mañana con Eduardo Caimi, con Romina Calderaro, de lo que es la deuda. Martín hizo un trabajo con los equipos técnicos formidable y con ella misma. Y después también hicimos lo que políticamente debíamos hacer, que era pedirle ayuda a Israel, a Italia, a España, a Francia, a Alemania y al Papa, que el Papa, la verdad, el aporte y el apoyo del Vaticano fue inconmensurable. Y todo eso, sumado a la charla con Trump, dio que esto, y la verdad que esto, el mundo debe celebrarlo porque es una revisión que hacía falta. Entonces, revisar esto es mejor para el mundo, no es solamente para Argentina. Y mientras tanto, hay que adecentar el país donde uno ponga el dedo, salta push, después de este gobierno, donde sea. ¿Cuál tema? Elija uno y piénselo usted mismo. Piense en la economía, bueno, ha visto recién. Piense en la salud, piense en los jubilados que perdieron un 20%, piense en aquellas personas que tienen una discapacidad, en los que perdieron el trabajo, en los que se tuvieron que ir otra vez en tantos científicos del país, mientras que ahora vienen y les duplican todo, y también la cantidad de becarios que se van a utilizar para que se queden, para que sueñen en la Argentina y trabajen y levanten la calidad del propio país. Pero hay que tomar medidas en todos los sentidos. Algunas usted ni sabe qué son, ni le importa mucho, la lee en el diario. Pero tome nota también de esto, porque es una manera de hacer un país más vivible, esto que va a haber ahora. La decisión que tomó el gobierno de derogar el decreto de Cambiemos, que flexibilizaba los controles de la Inspección General de Justicia a las sociedades offshore. Se animaron a hacerlo. En la cara de todos nosotros, sabiendo lo de los Panama Papers, sabiendo los negociados en el mundo de Macri, los dineros cuantiosos que tienen fuera del país, conociendo el blanqueo que hicieron a través de la reparación histórica que les sirvió un poco a algunos cientos de miles de apenas 1 millón que eran destinatarios, poquísimos. Bueno, todo eso hicieron y mientras tanto querían aligerar la carga. Aquí tenemos un buen título, un campeón, un champion en tirar la pelota afuera. Lo de champion viene porque eran los tiempos que Marcos Peña decía que Caputo era un jugador de la Champions League, juega en primera, es un fenómeno, no es un jugador de Aldo Civi, decía, en palabras textuales, Marcos Peña. Bueno, ese mundo en el que aligeraban todas las tensiones en lo económico, tuvo en Caputo una especie de adalid. Caputo fue al Congreso. ¿Se acuerda que el día que se fue por un papelito en una discusión que hubo con Cerruti, con Gabriela Cerruti? Ese mismo día, Caputo se había animado a decir que los Panama Papers, las cuentas offshore, son como una caja de seguridad que hay ahí. No tienen nada de malo, escúchelo otra vez. También preguntaba Axel si el tema de las offshore es un delito. No, claramente no es. El único tema es tenerlas declaradas. Piensen en una offshore como si fuera una caja de seguridad. O sea, lo que uno tiene adentro de la caja de seguridad lo puede tener declarado o no. Eso no convierte a las cajas de seguridad en malas, en enemigas o algo. Simplemente cada uno tiene que ser responsable de lo que guarda en su caja de seguridad y tenerlo declarado. Las offshore se usan porque son jurisdicciones impositivamente neutras. Entonces, para muchos inversores esto facilita mucho todo porque el concepto justamente es que cada inversor... Este es Totito, el hombre que se las sabía todas, el campeón, y a lo mejor se las sabe todas, pero para otros. No puede ser un ministro que endeuda al país con aquellas empresas con las que trabajaba siempre. Les dio todo tipo de negocios, ya es redundante lo del préstamo a 100 años que les permitirá ganar 86 años
cada año 200 millones de dólares de la Argentina que van a salir del plato de comida de las generaciones venideras, y son varias las que caben en 100 años. Es espantoso lo que nos han hecho, pero hay una cuestión cultural. Como el diario La Nación estaba también los Aguier hasta acá en materia de Panama Papers, y lo tuvieron que decir porque el periodista que había dicho lo de los Panama Papers, participando de un consorcio internacional muy particular, que retuvo la información de los Panamá hasta que Macri fue presidente, y después recién lo dijeron, y lo hicieron a sabiendas, por supuesto, en un acuerdo general con otros países. Mirá, ahora no lo podemos hacer acá, hay que retenerlo, espérame 2 semanas. Estaban tan sucios que también, ya que hablaban de los Panamá, tuvieron que decir que ellos tenían cuentas de Panamá. Y entonces, ¿qué hicieron? Crear una cultura a través de los títulos, de las notas, de personajes como este que decía, es como tener una caja de seguridad. Caramba, cuando buscaban los Panama Papers y las cuentas en el exterior de Cristina Fernández de Kirchner, e iban asociados Manieto y Paul Singer a través de destacados periodistas que iban a querellar contra Cristina Fernández de Kirchner, cuando le pasaban peine fino a todos los bancos, lo que estaban buscando eran esas cuentas, ¿o qué otra cosa buscaban? Ahora, cuando aparecieron las propias, porque buscando y buscando resultó que finalmente en 11 millones de papeles no había ni uno que dijera Kirchner, y muchísimos que decían Macri, Macri chico, Macri grande, Macri padre, Macri tío, estaban todos, y todos los amigos, y todos los de los diarios, ni hablemos de la gente de Clarín, que siempre están. Los Aguier, con sus cuentas además en Islas Caimán, y no exagero, están allí en las Islas Vírgenes Británicas, en Delaware. Esa gente crea una cultura. Siempre ganan la batalla por la subjetividad, como dice Jorge Alemán. Es la mayor victoria en general del capitalismo, pero de manera particular de ellos, de los neoliberales, de los que roban a través del neoliberalismo, además, en un capitalismo que ni siquiera es tal, porque el capitalismo, por lo menos a la usanza de los Estados Unidos, con todas las injusticias y lacras que esto supone para desgracia de la humanidad entera, lo hacen con otra seriedad, tienen una justicia que no tiene nada que ver, por supuesto, con la de Comodoro Pi, y tienen un periodismo con los matices necesarios como para el horror argentino no reproducirlo. Pero culturalmente ganan. Hay mucha gente que dice, los Panamá, qué sé yo, los Panama Papers, ¿te parecen mal los Panama Papers? Yo si pudiera tendría un Panama Paper. A las pocas horas, no a los 2 años de los Panamá como estaba hablando Caputo. A las pocas horas un presidente de Islandia, atormentado por lo que habían descubierto en su país, correspondiéndose con un mundo periodístico mucho más decente, tuvo que renunciar. ¿Se acuerda de esto? El primer ministro islandés Sigmundur David Gunnlaugsson renuncia al cargo tras la filtración de los papeles de Panamá que lo vinculaban a una empresa en un paraíso fiscal. Una decisión adoptada en una reunión de su partido progresista y después de que pidiera la disolución del Parlamento al presidente Olafur Ragnar Grímsson. A este hombre le daba vergüenza y presentó su renuncia a todo, absolutamente a todo, y nunca más volvió a la política argentina. Macri tenía otra explicación para el asunto. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Si yo hice sociedades o no, en algún lugar o no, son cosas mías de mi vida privada. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Si yo hice sociedades o no, en algún lugar o no, son cosas mías de mi vida privada. En una sociedad offshore y donde yo estaba puesto como director, que es el caso este, es mi padre, ¿no? Hay instrumentos del mundo de los negocios que los usan todos y que es mentira como quiere instalar el kirchnerismo que son ilegales. Un offshore no es ilegal. La cuenta en el exterior, podría decir, en general tampoco, y que era lo que buscaban cuando andaban detrás de la corrupción de otros y se encontraban, tropezaban en la oscuridad de los turbios negocios de ellos mismos con sus propias cuentas. La seguimos el lunes, si Dios quiere. En Carnaval también vamos a estar aquí, aunque la vida no sea eso. Muchas gracias.